y hoy estaré moderando este webinar que tiene algo muy especial, y es que tenemos invitados no solamente desde Costa Rica, sino también desde Argentina y Colombia. Entonces, le agradecemos la conexión del día de hoy, porque este tema es bastante importante y ya veremos por qué. No solamente hablaremos de la correcta disposición de los medicamentos, sino también de los contaminantes emergentes de origen farmacológico. Entonces, ¿qué son los contaminantes emergentes? Aún no están definidos. Son compuestos cuyo vertido en el agua puede suponer un grave problema sanitario y ambiental. No están todavía lo suficientemente investigados ni regulados, pero el desarrollo en los últimos años de mejores métodos de análisis ha permitido encontrar su presencia en las aguas. ¿Okay? Muchas personas prefieren decirle, creo que el término más correcto es contaminantes de preocupación emergente. Es decir, han estado en las aguas durante mucho tiempo, pero ahora recién es que la comunidad científica se está preocupando por ellos. Bueno, les hago una presentación de nuestro panelista principal, el doctor Gustavo Sáenz Peña, de Punto Seguro. Doctor Gustavo, por favor, si puede colocar la otra lámina donde está su presentación. El doctor Gustavo Sáenz Peña es farmacéutico con maestría en gerencia de proyectos y máster practitioner en programación neurolingüística. Cuenta con 10 años de experiencia docente y con 20 años de experiencia en ventas y mercadeo de productos y servicios farmacéuticos. En el año 2000 inicia su carrera profesional como visitador médico de las compañías farmacéuticas Abbott y Pfizer. Entre los años 2009 y 2015 se desempeñó como gestor de proyectos del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, en donde luego pasó a ser decano de la Facultad de Farmacia. Actualmente, el doctor Sáenz es socio fundador y director ejecutivo del programa Punto Seguro, programa post-consumo de medicamentos no utilizables y sus residuos, programa que fue seleccionado en el año 2019 entre las 500 mejores iniciativas de sostenibilidad en las categorías de agua y manejo de residuos entre 2.833 postulaciones de 38 países por la iniciativa Premios Latinoamérica Verde. También nos acompaña la doctora Diana Martínez Pochón, quien es investigadora de Ciencias Biológicas y Químicas de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, quien llevó a cabo un estudio sobre la presencia de fármacos en la pétara El Salitre de Bogotá, y además se continúa investigando este problema en las distintas cuencas de Colombia. También nos acompaña Alejandro Asturniolo, vicepresidente de la DIR, y bueno, de Alejandro podemos decirle que no solamente es un estudioso de los contaminantes emergentes, y Alejandro, por favor, me corrige si es inadecuado decir que es una persona que incluso está hasta obsesionado con ellos, que investiga todo el tiempo y que se encarga de llevar el conocimiento sobre este problema a todos los eventos y foros donde la DIRE tiene lugar. Bueno, Alejandro, ¿será que puedes darnos un pequeño esbozo sobre los contaminantes emergentes? Gracias, Diego. Ya quedé como un histérico en toda Latinoamérica. Pero sí, nada, la verdad que no soy solo yo que problemática, y bueno, Gustavo, te agradecemos la participación porque ustedes complementan la parte de la definición del problema. Nosotros somos más parte de la solución, pero a veces nos cuidamos muchísimo en las palabras cuando intentamos describir el problema para no exagerar ni no quedarnos cortos en la definición, pero creo que sí, que todo el equipo está súper interesado en saber más, porque creemos que hoy estamos pasando una época muy, muy complicada, y bueno, seguramente no quiero contar el final de la película, vamos a ver qué tan peligroso, qué potencial peligro ocasiona este tipo de contaminación, y creo que la difusión es súper importante para concientizar a la gente y concientizar a las empresas que están hoy contaminando sin saber que están contaminando en la forma que lo están haciendo. Así que bueno. Muchas gracias, Alejandro.
Invitamos a la doctora Diana Martínez Plata, Buenos Aires, Argentina. Y el resto te agradecemos la participación. a que salude a la audiencia para empezar luego con la presentación del doctor Gustavo Sáenz. Doctora Diana Bueno, Martínez. muy buenas tardes a todos. Qué pena con ustedes, pero estaba teniendo un pequeño problema de conexión. La idea es compartirles esta tarde un poco la experiencia que nosotros hemos tenido desde nuestro grupo de investigación en el seguimiento de contaminantes emergentes en algunas matrices, específicamente aquí en Colombia. Y pues nada, aprovechar también la oportunidad para ver nuevas oportunidades de investigación y conocer qué está trabajando el resto de Latinoamérica. Me parece muy importante. Muchísimas gracias, doctora Diana. Doctor Gustavo, lo dejamos con su audiencia. Adelante. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a la organización de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua por esta invitación. Realmente me complace muchísimo poder compartir con ustedes y con toda la audiencia una pequeña experiencia que estamos desarrollando específicamente en Costa Rica desde hace 2 años, pero que tenemos la seguridad de que pronto, conforme vaya creciendo la conciencia y la sensibilización de la población sobre esta problemática que muy bien Alejandro lo mencionaba, estaremos nosotros con posibilidad de ver cómo crecimientos en otros países de programas postconsumo se van a ir dando. Y alegres por compartir no solamente con Alejandro, sino también con la doctora Diana Martínez, en relación a esta información que es tan valiosa y que precisamente viene a favorecer la construcción de una cultura de desecho de medicamentos responsable, no solamente con el ambiente, sino con la salud pública de toda Latinoamérica. Lo primero que yo... De continuar con la presentación, doctor Gustavo, permítame recordarle a la audiencia que en su panel de control, en la parte inferior, tiene la parte de preguntas y respuestas, donde pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, y al final de la ponencia vamos a hacerla llegar al ponente que quieran interrogar. Muchísimas gracias. Por favor, adelante. Gracias, gracias, Diego. Lo primero que yo debo decir es que debemos de reconocer que los medicamentos han tenido desde su origen en toda la historia de la humanidad, sea medicamentos sintéticos o medicamentos en sus formas con una intención específica, o aquellas todas creaciones derivadas de la naturaleza con la intención de generar un efecto terapéutico, de curar un proceso de enfermedad, han tenido un impacto en la salud pública. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en Latinoamérica, cómo la esperanza de vida al nacer ha aumentado 20 años, precisamente en los últimos 40, 50 años, gracias no solamente a la presencia de los medicamentos, pero que sí tienen un efecto muy importante. Pero también hay que recordar que hay muchos aspectos de la vida diaria que afectan la salud. Debemos de entender que la salud no solamente, como concepto, no solamente es la ausencia de enfermedad, como muy bien lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pero sí requiere de un estado de bienestar general, físico, psicológico, social, y por eso el concepto que también debemos de entender de los factores sociológicos relacionados con la salud pública son muy importantes, y de entre ellos debemos de considerar no solamente el agua y su saneamiento, sino también pues todo lo que tiene que ver con la atención de la salud, servicios de atención de salud. Y la suma de eso es lo que tiene un efecto muy, muy importante en estos datos que presento y que únicamente los refiero a la esperanza de vida al nacer como una señal de ese efecto a nivel de la salud pública. Un esfuerzo que ha venido haciendo la Organización Mundial de la Salud
a través de todos sus establecimientos de política es precisamente garantizar el acceso de los medicamentos para que se logre de alguna forma generar ese impacto en la esperanza de vida al nacer, en la incidencia de algunas enfermedades, logrando disminuir y así sucesivamente, no solamente en enfermedades agudas, sino en enfermedades crónicas, lograr que el acceso a los medicamentos pueda generar ese efecto para que la salud de la población mejore. Entonces, esa propuesta de garantía de acceso a los medicamentos no solamente viene orientado a la selección y al uso racional de los medicamentos, sino también a la posibilidad de que los países, a través de los sistemas de salud, tengan precios accesibles y no solamente que vean la aparición de nuevas moléculas de medicamentos como un aspiracional y que no se pueden acceder por un tema de precio. El financiamiento también es algo que la organización ha venido planteando, y eso en alguna medida pues le propone a los gobiernos la creación de sistemas de salud y de suministro que sean fiables. ¿Por qué? Porque lo que se debe de garantizar en el tema de los medicamentos es que los medicamentos sean seguros, sean eficaces y sean de calidad. Y entonces, en este orden de ideas, debemos de tomar en cuenta que el esfuerzo que hacen muchos gobiernos, algunos más, otros menos por diferentes razones, pues lo que buscan al fin y al cabo es, en primera instancia, garantizar el acceso a los medicamentos, y luego, cuando ya se tiene un acceso, pues hay que trabajar no solamente con el usuario de los medicamentos, el paciente, sino también con los profesionales para que hagan un uso racional, un estilo de prescripción racional de ellos, que ahorita vamos a ver cómo esto puede generar un problema que es el que estamos tratando. Y no con este antecedente me estoy desviando del tema principal, sino más bien estoy tratando de establecer una base conceptual para que veamos cómo se enfrenta a esta problemática. Me quiero dirigir ahora específicamente a Costa Rica, que es a donde pues hemos desarrollado desde hace 2 años nuestra experiencia como programa postconsumo de medicamentos. Y lo primero que quiero hacer en un slide muy rápido es mostrar cómo está organizado el sistema de salud de nuestro país. El Ministerio de Salud, que es el ente regulatorio, es el ente encargado, la entidad pública encargada de establecer todos los lineamientos y regulaciones para la atención de la salud, incluye todo lo que tiene que ver con las entidades públicas de atención de la salud y todas también aquellas entidades a nivel privado. Dentro de las principales entidades públicas tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social, que fue creada hace 79 años y está organizada en 3 niveles de atención. El nivel inferior, el más amplio, el que llega a toda la población, está conformado por equipos básicos de atención de la salud y que son pequeñas clínicas que están distribuidas en todo el país, y que los asegurados, que son todas las personas que por obligación tienen que estar aseguradas, si trabajan, su empleador tiene que tenerlas aseguradas, eso es una ley de la República, tienen acceso a los servicios de salud a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, en esos equipos básicos, en esas pequeñas clínicas chiquititas, es el primer contacto, es a donde se desarrollan todas las políticas de atención primaria de la salud. Y obviamente ahí es una de las fuentes a donde se entregan medicamentos, puesto que el medicamento se entrega como resultado de una atención de salud por parte de un médico, y las pequeñas farmacias que hay en esos lugares, atendidas por un profesional de farmacia, entregan esos medicamentos que les son prescritos por parte de los médicos en la atención. Si nosotros continuamos en un nivel superior que se va a generar como resultado de una referencia,
tenemos las clínicas o los centros de atención de la salud integrados, los CASI, y los hospitales regionales, que ya están, digámoslo así, consolidando el segundo nivel de atención. Y en estas clínicas y hospitales regionales tenemos no solamente atención general, médicos generales, sino atención un poco más especializada. Y en el último nivel de atención tenemos ya hospitales nacionales y hospitales especializados. Dentro de los hospitales especializados en el país está, por ejemplo, el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Nacional de Niños, el Hospital Nacional Geriátrico y así principalmente y los hospitales nacionales que ya tienen todas las especialidades de atención. Pero también tenemos un Instituto Nacional de Seguros que hace más o menos unos 12 años se implementó una política de apertura de ese monopolio que hasta ese momento había sido, digamos, propiedad del Instituto Nacional de Seguros. El Instituto Nacional de Seguros lo que busca es precisamente atender a aquellas personas que por accidentes laborales tienen una necesidad específica de atención de la salud. Y entonces existe un Hospital Nacional del Trauma, que es el hospital que pertenece al Instituto Nacional de Seguros, que se encarga específicamente de atender todas las condiciones resultado de un accidente laboral. Adicionalmente, y perteneciendo también al Sistema Nacional de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que se encarga de todo lo que es el mantenimiento, el diseño y la creación de toda la red pluvial del país, e inclusive investigación, hay un Laboratorio Nacional de Aguas que se encarga de desarrollar investigación a este respecto. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los servicios privados de atención de la salud. Hospitales privados existen en Costa Rica, obviamente toda una red de farmacias que venden medicamentos a la población y que pues responden a esta gran organización que llamamos el Sistema Nacional de Salud. Ahora quiero pasar a ilustrar cuál es el acceso a los medicamentos que tenemos en el país, principalmente garantizado por la Caja Costarricense de Seguro Social. En el año 2017, que fue el último año a donde tenemos acceso a estas estadísticas, esto es información pública de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Caja nos reporta que se despacharon, se entregaron a la población casi 85 millones de recetas de medicamentos a lo largo del año. Medicamentos de todo tipo, medicamentos de uso diario, de uso crónico, agudo, medicamentos controlados como psicotrópicos o estupefacientes, todo tipo de medicamento. Y si ustedes se dan cuenta, quien ha generado ese crecimiento tan importante después del año 95, digamos 93, 90 por ahí, son los servicios alternativos de consulta externa. Esos servicios alternativos de consulta externa corresponden a los EBAIS que yo mencionaba anteriormente, que es la base más amplia del servicio de atención de salud, que es la Caja Costarricense, y que llega a la mayor cantidad de población. Es el primer nivel de atención. En ese primer nivel de atención se genera una grandísima cantidad de prescripciones de medicamentos que son los que hacen que esta curva crezca significativamente. No podemos olvidar entonces también que existe un mercado privado y por eso quise ilustrarlo. Ese mercado privado ha demostrado que genera más de 25 millones de tratamientos al año. Entonces vean ustedes, y esto es una primera reflexión que quiero plantearles, más de 110 millones de medicamentos llegan a manos de 5 millones de costarricenses que recién hemos llegado a esa cantidad de población el año pasado precisamente. Entonces, vean la cantidad promedio de medicamentos que están llegando a manos de todos los costarricenses que vivimos y que por alguna razón estamos acá en el país y que accedemos a los servicios de salud. ¿Qué es lo que sucede? Que todos esos medicamentos vienen en empaques, vienen en envases y peor aún, cada vez más estamos nosotros como programa Punto Seguro
programa postconsumo, recibiendo medicamentos como si fueran recién retirados de la farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas cada vez más están retirando los medicamentos y no se los toman por diferentes razones, que tal vez no es el ámbito para abordar la problemática, pero sí no podemos olvidar esto que nos dice la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años, que el 50% de los pacientes no toman sus medicamentos como deben. Y por ahí, pues hay una explicación de por qué las personas están desechando medicamentos tal cual están siendo retirados de las farmacias de la Seguridad Social e inclusive de las farmacias privadas. ¿Qué problemática nos plantea esto? Bueno, que entonces los medicamentos, al no tener nosotros cultura, conciencia, sensibilización, ni una forma adecuada de hacer un desecho de estos medicamentos, los estamos tirando directamente a la basura. ¿Ok? Entonces debemos de preguntarnos cómo llegan los medicamentos al medio ambiente. Y aquí tenemos que hacer la segunda reflexión que les quiero plantear, porque no solamente medicamentos de uso humano, que son los que les he planteado hasta este momento, llegan a través de la excreción nuestra. Recordemos que nosotros que tomamos medicamentos, nos tomamos el medicamento, nuestro organismo transforma ese medicamento, ya sea proporcionalmente en alguna medida, dependiendo de la molécula, mayor o menor. Esto quiere decir que algunos medicamentos se transforman mucho, otros no se transforman y los orinamos o los defecamos en diferentes proporciones y van a las aguas residuales, como está muy bien expresado acá en el gráfico. Y esas aguas residuales van a las plantas de tratamiento en el mejor de los casos. Las plantas de tratamiento generan lodos y aguas superficiales que los lodos en alguna medida se desechan en el relleno sanitario o van directamente también a algunas tierras de cultivo que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa acá. Esas aguas superficiales nos generan en alguna medida agua potable que en el caso pues nuestro, en el caso de Costa Rica, una buena cantidad del agua potable es tratada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, como bien lo mencionaba Diego anteriormente, la garantía de presencia o de ausencia de moléculas de medicamentos realmente no está demostrada en la mayoría de los países y personalmente no conozco algún estudio que permita demostrar o que permita garantizar la ausencia total de moléculas de medicamentos en el agua potable. Y ahorita voy a hablar de eso como una problemática. Pero la segunda reflexión que les quería plantear es precisamente esto que está acá, a la derecha del gráfico. ¿Qué pasa en el uso de medicamentos en veterinaria? Tenemos procesos de acuicultura y ahorita voy a contarles una historia muy interesante que se dio aquí en Costa Rica y está publicada. Tenemos el uso de medicamentos en la ganadería, en la producción avícola y por supuesto que todos estos animales que toman medicamentos tienen que excretarlos al igual que nosotros. Y esas excretas se manejan de una forma u otra, no voy a calificarla, pero que en alguna medida sabemos que se van a las tierras de cultivo, ¿verdad? Pero también tenemos en todo este proceso medicamentos o residuos de medicamentos vencidos o caducos y de los residuos postconsumo, que ahí sí puedo dar garantía de que no sabemos cómo se están tratando esos residuos. Esos envases, esos empaques, esas botellas, ese vidrio, ese plástico, no sabemos qué es lo que está pasando con ellos, porque no hay una forma, no hay una cultura, de nuevo digo, no hay una cultura adecuada para el manejo de esos residuos. Entonces, de esta manera es como llegan las moléculas de medicamentos al agua y imagínense lo que puede estar pasando. Eso es un ejemplo de lo que ha sucedido en Costa Rica, pero en toda Latinoamérica y en todo el mundo
está sucediendo esto y ahora estoy seguro que lo que nos va a contar la doctora Diana Martínez nos va a demostrar cuál es la realidad de esto. Precisamente las organizaciones mundiales han llamado la atención por la aparición de medicamentos en el agua, pero también por el riesgo o la evaluación del riesgo para la salud humana de la presencia de medicamentos, ojo aquí, en agua potable. No solamente es en agua, sino en el agua potable. También se hace, digamos, señalamiento de la importancia del desarrollo de tecnologías para la remoción de los medicamentos del agua y, por supuesto, se hace un llamado de atención para la prevención de la presencia de medicamentos en el agua y parte de esas concreciones de prevención son los programas postconsumo, como lo es Punto Seguro. Pero hablemos un poquito entonces del impacto ambiental y en la salud pública del desecho inadecuado de medicamentos. Y para esto tenemos que verlo en 3 dimensiones. La dimensión de la contaminación ambiental, contaminación de aguas y suelos, el efecto de la falsificación de medicamentos, porque los falsificadores utilizan inescrupulosamente los empaques que encuentran en la basura para fabricar, reprocesarlos y fabricar sus propuestas de falsificación y eso genera un impacto directo en la salud pública. Y por supuesto que tenemos que hablar sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos, porque si lo que estamos desechando o lo que desecha la población son antibióticos, esos antibióticos en la basura están generando un contacto con las bacterias y eso permite que las bacterias logren desarrollar mecanismos de resistencia que está muy bien demostrado que sucede y que precisamente quiero mencionar que tanto la resistencia bacteriana como la falsificación de medicamentos están considerados a nivel mundial como emergencias mundiales. Y es por eso que es tan importante que nosotros todos conozcamos de esta problemática para poner nuestro grano de arena para que esto podamos controlarlo de alguna forma. A nivel de investigación hay muchísima evidencia que desde hace muchos años, bueno, muchos es relativo decirlo, tal vez unos 20, 25, 30 años, se viene hablando del tema de la aparición de medicamentos en agua y no solamente de la aparición de medicamentos en el agua, sino también del concepto que se llaman los disruptores endocrinos, que tiene que ver con aquellas sustancias, no solamente medicamentos, sino otras sustancias contaminantes emergentes que tienen un efecto de alteración del metabolismo de los animales que son expuestos a estas sustancias. Y cosas tan dramáticas como feminización de peces, como hermafroditismo en como generación de efectos sobre digámoslo así, sobre la vía normal de crecimiento y de generación de animales, lo voy a comentar, se ha demostrado. En Costa Rica conocemos o tenemos apenas muy poquitos estudios. Uno de ellos fue desarrollado en la Universidad de Costa Rica por el Centro de Investigaciones Marinas y demostró la presencia de medicamentos de uso relativamente común, como el acetaminofén, como el gemfibrosilo, que se utiliza para controlar los lípidos en sangre, el ibuprofeno, que es un analgésico antiinflamatorio. En fin, en diferentes puntos del país, los investigadores en el año 2011 desarrollaron mediciones y lograron demostrar que había presencia de estas moléculas en el agua. Y eso pues llama la atención porque cómo se está abordando esta problemática hasta este momento no se ha abordado. Inclusive, como les mencionaba, realmente son muy pocas estas investigaciones. Hay ya algunas intenciones de desarrollar mediciones constantes y no puntuales, como es el caso de este estudio, para poder monitorear constantemente la presencia de sustancias de medicamentos y por supuesto poder abordar esta presencia en caso de que los niveles
aumenten a niveles alarmantes. Efectos de la presencia de medicamentos sobre los animales, pues están muy estudiados y son muy variados. Desde efectos de comportamiento, como está aquí indicado, a efectos fisiológicos, efectos celulares, efectos bioquímicos o afectaciones crónicas o agudas. Y vean ustedes que dependiendo de la molécula del medicamento, estos efectos dependen de la concentración en las aguas. Así que el etinilestradiol, que es un medicamento que está presente en las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, y que son de un uso totalmente masivo, y que dicho sea de paso, pues obviamente las mujeres que lo toman excretan en alguna medida moléculas que pueden estar biotransformadas o no, o inclusive metabolitos activos o metabolitos inactivos, pero que se excretan y llegan a las aguas, están generando un efecto sobre los peces y son los invertebrados presentes en las aguas. Les quería contar entonces, y les he mencionado de una historia que sucedió aquí en Costa Rica en el año 2017, cuando estos investigadores identifican en el Parque Nacional Palo Verde, a donde, primero que es un parque muy bonito, a donde hay crecimiento, mucha biodiversidad, especialmente de aves y de algunos otros animales, identifican que la monitorización de la aparición, del nacimiento de embriones de cocodrilo tiene una adulteración, digámoslo así. Es decir, ellos venían monitoreando a través del tiempo que la proporción de machos y hembras de embriones de cocodrilo venía siendo relativamente constante y a partir de un momento encuentran que esa proporción empieza a modificarse. Empiezan a investigar a partir de esa observación y se dan cuenta que además de que se está alterando la proporción de machos y hembras, los embriones están contaminados con una sustancia que se llama metiltestosterona. La metiltestosterona se utiliza en condiciones de uso racional de medicamentos, tanto para hombres o para mujeres en indicaciones muy específicas, pero que en su uso irracional se utiliza, los seres humanos, algunos lo utilizan para hacer crecimiento o para modificar su masa muscular, generar anabolismo de la masa muscular y precisamente con esa misma intención en algunos animales como en la cría de tilapia se utiliza para lograr que estos peces crezcan más, sean más musculosos y por supuesto tengan un rendimiento comercial mayor. La historia entonces es que los investigadores se dan cuenta que alrededor del Parque Nacional hay algunas granjas de tilapia a donde se está utilizando la testosterona como fuente para hacer un crecimiento adulterado de las tilapias y que los cocodrilos, ya sea por escorrentía de las aguas o porque algunos cocodrilos, que es una gran problemática en la producción pecuaria, llegan a las granjas y se comen las tilapias y eso está generando la contaminación. El fin de la historia es que pues entonces se identifica esa contaminación y se hace la publicación para llamar la atención sobre este fenómeno que tiene que ver con la contaminación de animales y de su biología relacionado con un uso irracional de medicamentos. Otro de los pilares que, como les decía, debemos de considerar es la falsificación de medicamentos. Estas fotos son fotos originales nuestras que hemos tomado durante algunos años de experiencia y de lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, la foto de la izquierda son muestras médicas de un medicamento de una casa farmacéutica que nos llegaron a dejar a una feria de la salud de recolección de medicamentos 2 años después de que el fabricante había sacado del mercado estos medicamentos. Estas son muestras médicas.
lo cual pues salta a todas luces la duda de cómo puede ser posible de que si el fabricante había sacado del mercado la comercialización de este producto, 2 años después aparezcan una grandísima cantidad de muestras médicas que pues, claramente estaban vencidas y que pues saltan a las luces de advertencia de la posibilidad de un uso inadecuado. Tanto estos 2 productos del centro, el Mandafen y ese paracetamol, ese acetaminofén, nosotros tuvimos la oportunidad por dudas que pues saltan a la vista, la calidad de la impresión de la caja, primero también la información de que no venía en español, que es un requisito regulatorio del Ministerio de Salud, pues nos llamó la atención y mandamos a hacer evaluaciones de calidad y los resultados demostraron que no tenían ni siquiera 1/4 de la cantidad etiquetada en el empaque, lo cual nos demuestra que esto calza con la definición de producto falsificado. Y por último, este producto muy famoso, que es un analgésico controlado, dicho sea de paso, y que en Costa Rica no existía para ese momento, y creo que aún no existe, registro sanitario para la forma farmacéutica de supositorios. Y esto, además de que, no sé si ustedes lo logran ver, está en un idioma que pareciera ser checoslovaco o algún idioma pues que no, claramente no es el español, y que está totalmente prohibido por la autoridad regulatoria comercializar productos que no estén en idioma español etiquetados. De tal manera que, pues, lo que quiero demostrar con esto es que sí existe e inclusive han habido alertas sanitarias por parte de la autoridad regulatoria, el Ministerio de Salud, a donde se advierte a la población de la falsificación de medicamentos de determinada marca, de determinado tipo de medicamentos y que, pues, obviamente, haciéndole un llamado de atención a la población. ¿Cómo se genera esto? Bueno, claramente por el uso inadecuado de materiales de empaque. La falsificación de medicamentos se da por esto. Los falsificadores pues andan buscando y ya tienen bien identificados, no solamente algunas veces se roban inclusive contenedores con medicamentos originales y cosas por el estilo, pero también andan buscando en los botaderos o en los rellenos sanitarios gran cantidad de materiales de empaque que pueden servirles a ellos para reformular medicamentos que no van a tener ninguna intención terapéutica, sino simplemente dar la apariencia de un medicamento original y que inclusive se ha sabido de casos en donde hasta veneno para ratas han utilizado para formular el producto que tenga la apariencia lo más parecida posible al producto original. Y la otra consideración muy importante que yo les mencionaba es entender que los antibióticos en el medio ambiente pueden favorecer la formación de resistencia bacteriana y eso pues ha sido demostrado desde hace mucho tiempo, inclusive un estudio bastante reciente realizado por la Universidad de York determinó la cantidad inmensa de antibióticos en los ríos de 72 países en los 6 continentes y que pues nos pone frente a una barbaridad de realidad que es precisamente esto y que cómo no vamos a estar ante una alerta de emergencia mundial por resistencia bacteriana a los antibióticos si estos antibióticos están llegando a las aguas e inclusive en niveles que exceden muchísimas veces el nivel seguro o inclusive con rangos muy variables dependiendo del lugar. Entonces, ante este panorama, pues es como nace Punto Seguro y quiero ya para ir finalizando presentarles un poco de lo que hemos estado haciendo desde hace 2 años que nace como iniciativa comercial nuestra empresa con el objetivo predominante de favorecer una cultura de desecho adecuado de medicamentos y combatir directamente pues todo lo que hemos visto anteriormente, el impacto ambiental, la falsificación de medicamentos y la resistencia bacteriana.
nosotros empezamos a colocar los primeros puntos de recolección, que tal vez para que tengan una idea, son como unos tipo de recolectores basurero, digámoslo así, a donde las personas tienen la posibilidad de ir a desechar de manera segura, porque el contenedor tiene un diseño particular que permite que el desecho ingrese, pero que no se pueda sacar los residuos, o los empaques y los residuos postconsumo o los medicamentos vencidos, y que empezamos a colocar contenedores en octubre del 2018 en una pequeña cadena de farmacias en el norte del país, y así hemos venido logrando ya colocar 57 contenedores en diferentes establecimientos. Los últimos los colocamos en un municipio, es decir, la municipalidad del Cantón de Escazú, que es un cantón de la provincia de San José, la capital, tomó la decisión de de dar un paso muy importante, puesto que están asumiendo el liderazgo en el cantón para hacer algo sobre el desecho adecuado de medicamentos. Eso nos ha alegrado muchísimo porque pues, en Costa Rica existe una ley de gestión integral de residuos y para la municipalidad resultó muy atractivo el implementar el servicio de punto seguro para abordar parte de esta problemática que no se ha abordado tradicionalmente a través de nuestro servicio. Nosotros en el año 2019 apenas empezamos a tratar muy poquitos residuos. La cultura, como les digo, es algo que hay que construir y en esos apenas ni siquiera 1 tonelada de residuos, pues hemos empezado a dar los primeros pasos en relación a esta problemática. Nosotros tomamos la decisión desde la conceptualización del servicio Punto Seguro de dar un paso en la caracterización de los desechos. Y nos hemos dado cuenta, caracterizando todo lo que se generó en el año 2019, que la gran mayoría de medicamentos que se procesaron son productos vencidos. Es decir, pensemos en que el objetivo principal de Punto Seguro es brindarle al usuario doméstico, ¿verdad? Al usuario final, el desecho adecuado. Esos medicamentos estaban vencidos en las casas de habitación, lo cual representa un peligro de intoxicación también, que nosotros en alguna medida estamos resolviendo conforme vayamos consolidando esta cultura de desecho adecuado. Una gran mayoría de productos vencidos, sin embargo, también habían algunos productos en desuso. En cuanto al uso, la gran mayoría era de uso humano, muy poquito de uso veterinario, lo cual pues, nos dice que claramente tenemos una gran oportunidad para cubrir toda esa cadena no solamente cadena comercial, sino la cadena de uso de medicamentos veterinarios para que el desecho de estos sea el más adecuado. Y en cuanto al origen, vean qué interesante porque digamos que es esperable. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene una cobertura del 95% de la población en cuanto al acceso a los servicios y que efectivamente es el mayor proveedor de medicamentos. Por supuesto, se los demostraba con la cantidad de medicamentos que entrega, pero que también hay una problemática de política pública que está quedando evidente acá, y es que a pesar de ese gran esfuerzo de atención de la salud a través de una consulta, o por ejemplo, exámenes de laboratorio, hospitalizaciones, etcétera, que terminan con una receta de medicamento, todo ese esfuerzo se echa a la basura literalmente cuando el usuario no se toma el medicamento. Un 24% de medicamentos de uso privado llama la atención, casi un 5% de muestra médica pues también debería de llamar la atención a la industria farmacéutica, entendiendo que esos pues son recursos que se están desechando inadecuadamente. Muy interesante tal vez para hacer un análisis un poco más, digamos, del ámbito de la salud. La mayor cantidad de medicamentos en cuanto al tipo del principio activo fue acetaminofén, fue lo que más se encontró desechado.
En segundo lugar, lovastatina, que es un medicamento para controlar el colesterol o las grasas sanguíneas. En tercer lugar, la metformina, que es un medicamento para las personas con diabetes. Y así sucesivamente, el hierro para preparar el embarazo, la hidroclorotiazida para controlar la presión arterial, la famotidina, que es un medicamento para, en alguna medida, aliviar la hiperacidez del estómago o la gastritis, la clorferinamina, que es un antialérgico, el amlodipino, que es un medicamento para controlar la presión, y el ácido fólico también para preparar el embarazo. Dense ustedes cuenta que la gran mayoría de los medicamentos, los principales 10 medicamentos que más se desecharon durante el año 2019, fueron medicamentos de uso crónico, lo cual es consistente con lo que nos dice la OMS desde hace mucho tiempo, que es que tenemos que realizar un abordaje para que el usuario, el paciente, se tome, cumpla, se adhiera a los tratamientos para lograr un mejor efecto terapéutico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo como programa postconsumo? Bueno, pues obviamente basados en la economía circular, favorecer, cerrar esta brecha, este gap que está sucediendo acá. ¿Por qué? Porque hasta que no llega a punto seguro, pues lo que estaba sucediendo es que hay un desperdicio, hay un desecho por un consumo inadecuado, por una utilización, etcétera, que no se está cerrando el ciclo de eventos y que pues nosotros como punto seguro no solamente estamos buscando desechar adecuadamente y hacer un tratamiento adecuado, sino ir incorporando la tecnología que nos permita de alguna forma revalorizar algunos de los desechos, como por ejemplo puede ser el cartón, el papel, el plástico, el vidrio, que conforme vayamos incorporando la tecnología vamos a ir logrando. De esta manera, pues termino y me pongo a disposición de ustedes. Quedo a las órdenes. El contacto, pues aquí lo tienen. Y si alguien quiere hacer una pregunta, creo que ahí hay dos, pues estoy a las órdenes. Y si no, pues ahora que abramos el espacio para conversar, podemos conversar más ampliamente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Gustavo. Muy interesante la presentación, llena de datos excelentes. Las preguntas las vamos a dejar para la última parte. Por ahora todavía nos falta disertar sobre algunas cosas. Bien decía usted que en el mejor de los casos los efluentes van a parar a las plantas de tratamiento. Y es muy bien acertada ese inciso en el mejor de los casos, porque según el Banco Mundial, el 70% de las aguas residuales de toda América Latina van a parar a la biota sin ningún tipo de tratamiento. Exactamente. Este 30%, quizás Alejandro Turniolo pudiera decirnos qué tan preparada está nuestra infraestructura de tratamiento de aguas residuales para remover estos contaminantes. Alejandro. Hola. Sí. Perdón, tardé en activar el mute. No tengo estadísticas sobre la parte que nosotros sí estamos tratando, pero bueno, tenemos registro de lo que pasa en diferentes lugares como Argentina, Chile y Brasil, pero no tenemos por ahí, no tenemos la trazabilidad para saber si lo que llega por la contribución de, como decía Gustavo, de lo que no está tratado o porque los medicamentos pasan a través de los procesos de tratamiento biológico. Que es una de las preguntas, bueno, ya que me preguntaste, no espero al final, la hago ahora. Gustavo, si estos remedios tienen capacidad de, en un tratamiento biológico, ser digeridos. Sí, por lo que nosotros hemos revisado en cuanto a información, existen diferentes metodologías para lograr reducir la presencia de los medicamentos en las aguas, y hay diferentes tipos, ya sea biológico o oxidativo, digámoslo así, o inclusive a través de membranas que permiten entonces sacar esos
esas moléculas del agua potable, ¿verdad? O lograr que el agua potable sea realmente potable. Bien, pero ya ahí cuando ya hablas de membrana estás hablando de un tratamiento terciario que sería ya orientado a un reuso. Pero Sí, bueno, después ojalá, espero que esté alguna... Lo hablamos al final para sí. no hacer larga la próxima presentación. Ojalá esté la gente de Atlantium, de Ultravioleta Atlantium, para ver justamente ese tema, a ver qué posibilidad hay de tratamiento. Buenísimo, seguimos después, tengo más preguntas. Perfecto, Claro que muchas gracias, sí. Alejandro. Diego. Alejandro también suele advertir y se hace eco de las Naciones Unidas Medio Ambiente que para 2050 10 millones de personas van a morir, podrían morir al año por enfermedades resistentes a los antibióticos y resistentes a los medicamentos, ¿no? Es una gran advertencia. Bueno, pero esa es una pregunta que quiero hacer al final, justamente para ver, hagámosla al final, así no entretenemos la próxima presentación, ¿querés? O si no, lo hacemos ahora la pregunta. ¿No? Bueno, perfecto. Podemos entonces continuar con la doctora Diana Martínez. La doctora Gracias. Diana Martínez es una galardonada disertante de nuestro seminario Aladir, y la última vez que tuvimos el honor de presenciar una de sus disertaciones, habló sobre contaminantes emergentes y de origen farmacológico presentes en la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre de Colombia. Ahora la doctora Diana nos hablará sobre la presencia de estos contaminantes en las cuencas de Colombia. Adelante, doctora Diana. Vale, muchísimas gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, si ven mi pantalla? Correctamente. Sí. Ok, bueno, pues antes de comenzar, pues saludar a todas las personas que nos están escuchando. Como ya les comentaron, yo trabajo como docente investigadora de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, Colombia. Nosotros trabajamos específicamente en el tema de tratamiento de aguas residuales con procesos avanzados de oxidación, y en ese ejercicio hemos tenido la necesidad de seguir los contaminantes emergentes para hacer nuestras evaluaciones. En esa medida, nuestro grupo en el año 2015 hizo su primer estudio de seguimiento de este tipo de contaminantes. Sin embargo, pues antes de empezar quisiera hacer alguna aproximación a lo que es un contaminante emergente. Yo sé que ya el doctor Gustavo anteriormente habló un poquito de lo que eran contaminantes emergentes, sin embargo, a mí me gustaría dar una contextualización un poco más profunda. Nosotros encontramos que los contaminantes emergentes son contaminantes que se encuentran en concentraciones del orden de nanogramos o microgramos por litro, que por esas concentraciones en las que se encuentran, pues obviamente no son regulados, suelen ser recalcitrantes, es decir, suelen ser difíciles de degradar en el medio ambiente. También tienen estas condiciones que pueden acumularse o bioacumularse en organismos como animales o plantas, que son potencialmente peligrosos a pesar de encontrarse en ese grado de concentración. Y tienen un problema adicional, y es que su uso y descarte es continuo. Entonces, digamos que en ocasiones cuando vemos que hay un contaminante en un nivel de concentración tan bajo, creemos que no es perjudicial, pero él nunca desaparece del ambiente. Ya lo mencionaba el doctor Gustavo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que al estarlos desechando, descartando o virtiendo en las fuentes de agua, ellos van a estar siempre presentes. Y al ser bioacumulables, eso quiere decir que los organismos, los microorganismos, todos los organismos vivos, pues van a tener la posibilidad de estarlos captando. Eso quiere decir que en el medio pueden estar en concentraciones muy bajas, pero en los organismos vivos pueden aumentar sus concentraciones y por tanto sus efectos tóxicos o negativos. ¿Quiénes son entonces estos contaminantes emergentes? Hay muchas familias: compuestos clorados, pesticidas, surfactantes, perfluorados. Sin embargo, nosotros nos enfocamos específicamente en un grupo de contaminantes que son los contaminantes farmacológicos, y de ahí pues podemos encontrar toda la gama de contaminantes que ustedes quieran: antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, antihipertensivos, beta bloqueadores, reguladores lipídicos, bueno, en fin. Toda la gama de compuestos farmacológicos que ustedes se puedan llegar a imaginar, nosotros podemos encontrar en las aguas.
¿Cuáles son entonces esas consecuencias? Yo creo que el doctor Gustavo ya nos ilustró un poco acerca de algunos estudios que se han realizado acerca de sus consecuencias. Sin embargo, muchos de estos estudios están enfocados en la presencia de estos contaminantes de forma sintética, es decir, no se sabe a ciencia cierta muy bien qué pasa en fuentes de agua mucho más grandes o en ecosistemas completos. Entonces, aquí hay mucha tela de dónde cortar para evaluar el tema de las consecuencias que pueden tener estos contaminantes emergentes en las diferentes fuentes de agua. Como les estaba mencionando entonces, en el año 2015, nuestro grupo de investigación hizo el primer estudio en Colombia acerca de la presencia de este tipo de contaminantes. Este estudio se hizo en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, como lo muestro aquí en esta imagen, está recorrida por completo por el río Bogotá, y el río Bogotá está bañado por varios ríos en 3 cuencas. Lo que nosotros hicimos entonces en ese estudio fue hacer un muestreo de diferentes puntos de la ciudad. Tenemos aquí 10 puntos, ¿cierto?, que recorren los diferentes ríos que alimentan el río Bogotá, antes de llegar a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento se tomaron dos muestreos adicionales, que fue uno antes de entrar a la planta de tratamiento y otro después. Lo que encontramos es que en absolutamente todos los puntos, tanto en las cuencas bajas como en la entrada y en la salida de la planta de tratamiento, encontramos la presencia de más de 1000 contaminantes. Es muy importante resaltar que este estudio se hizo por medio de un screening, es decir, aquí no buscamos cuánto hay, sino qué hay, ¿cierto? Aquí no solamente estábamos buscando compuestos farmacéuticos, sino que estábamos buscando otra gama de compuestos y encontramos que hay más de 1000 compuestos. Esto lo que nos permitía la analítica ver. Aquí no tenemos en cuenta lo que se sale de nuestros rangos de lectura o lo que no estábamos buscando. Entonces, esto es solamente un esbozo de lo que podemos llegar a encontrar en las aguas de una ciudad tan grande como esta. Esta ciudad tiene más de 10 millones de habitantes y la mayoría de sus aguas pues van a dar al río Bogotá. Posteriormente, pues como ya lo habíamos identificado, lo que quisimos hacer hacia el año 2018 no fue solo identificarlos, sino cuantificarlos. Cuantificarlos tiene un reto analítico un poco diferente. En este caso, ya no solamente queríamos saber qué había, sino cuánto había. Y en ese proceso de cacería de los contaminantes emergentes, es muy importante tener en cuenta que el método analítico hay que diseñarlo de acuerdo a intereses de búsqueda, ¿cierto? No podemos buscar cualquier cosa, aquí no podemos ser tan ambiciosos y si vimos 1000, busquemos 1000, ¿no? Analíticamente no podemos hacer eso. Sin embargo, se diseñaron métodos multiresiduo que permitían hacer seguimiento de un grupo importante de compuestos. Seguir una cantidad de compuestos no implicaba encontrarlos a todos. Sin embargo, nosotros seleccionamos para este primer estudio, seleccionamos más de 50 compuestos y de los cuales pues logramos encontrar más o menos unos 32 compuestos. Eso no quiere decir que no estén los 50, puede que estén dentro de los rangos de no detectables por los equipos y por los métodos, y el hecho de que yo busque un compuesto no quiere decir que lo encuentre, ya que algunos de estos compuestos pues son biodegradables, casos como por ejemplo la amoxicilina o la ampicilina, que son prescritos ampliamente en el post de salud en Colombia. Pues nosotros pensábamos que los íbamos a encontrar en concentraciones importantes y resulta que ellos son fácilmente oxidables por la luz, entonces pues obviamente no los encontramos. En este caso, nosotros hicimos entonces el seguimiento de, como ya les mencioné, un grupo de contaminantes emergentes en 4 lugares de Colombia. El primero fue en la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá, a la entrada y a la salida. El segundo fue en la planta de tratamiento de Medellín. Hicimos exactamente el mismo estudio a la entrada y a la salida. Y tomamos 2 puntos adicionales en las ciudades de Tumaco, en Nariño, y Florencia, en Caquetá, ¿cierto? En este caso, estas 2 ciudades no tienen
plantas de aguas residuales. En el caso, por ejemplo, de Tumaco, las aguas se tomaron directamente de la salida de un hospital, y en el caso de Florencia se tomaron en el río Caquetá. Bien, ¿qué encontramos en el caso particular de las aguas de Bogotá y de Medellín? En este caso encontramos de los 50 y tantos medicamentos que quisimos buscar, encontramos estos, encontramos casos muy interesantes como el caso del acetaminofén. Este no es un caso aislado, es un caso muy común en las aguas de todo el mundo, en Europa y hasta en la Antártida se han encontrado concentraciones significativas de acetaminofén. Encontramos antibióticos como acitromicina, bueno, encontramos desinflamatorios, antihipertensivos, todos ellos al orden de microgramos por litro. Vimos entonces, lo que quisimos evaluar, determinando la concentración a la entrada y a la salida de la planta, era ver si las plantas de tratamiento tenían la capacidad o no de degradarlos. Y lo que vemos es que efectivamente hay un porcentaje de degradación que no se lo podemos adjudicar a la planta. Pueden haber otros factores que pueden afectar la vida media de estos compuestos, pero vimos una situación muy interesante. Si comparamos el caso de la planta de Bogotá y si comparamos el caso de la planta de Medellín, vemos primero pues concentraciones menores. En el caso de Medellín, comparemos 10 millones de habitantes versus 2,7 millones de habitantes. Entonces, pues obviamente la concentración entre las dos plantas de tratamiento pues va a ser importante. Pero lo que me llama más la atención, lo que más nos llamó la atención, pues tiene que ver en la concentración a la salida de la planta. Vemos que en Medellín las concentraciones, si bien es cierto la entrada es pequeña, la concentración a la salida es muchísimo, muchísimo menor. Vemos porcentajes de remoción pues más significativos. ¿Esto a qué se debe? Que la planta de Bogotá únicamente tiene un sistema primario de tratamiento donde se eliminan sólidos, un desengrasado, mientras que en el caso de la planta de Medellín, además de tener el tratamiento primario, tiene un tratamiento acoplado de lodos activados. ¿Listo? Entonces vemos que efectivamente tiene una degradación mayor, pero no lo suficiente como para eliminarlos por completo. Ahora, ¿a qué se puede deber el hecho de que estos compuestos logren degradarse en algún porcentaje? Básicamente por procesos de fotólisis e hidrólisis. Como ya les mencioné, la planta de tratamiento no está diseñada para eliminar ese tipo de contaminantes y por tanto una pequeña concentración de ellos pues se va a mantener. Un caso bien interesante que vimos es que en algunos casos la concentración de los contaminantes a la salida de la planta era mayor que a la entrada. En algún momento pues nos preguntaron que si la planta era generadora de fármacos y pues claramente no lo es. Sin embargo, nosotros pudimos determinar que es posible que se dé por dos factores. Primero, como ya lo mencionaron anteriormente, cuando nosotros consumimos medicamentos, nosotros los metabolizamos y los eliminamos como su metabolito, ¿sí? No como el compuesto original. Un metabolito puede ser un compuesto modificado, es decir, ha podido tener procesos de descarboxilaciones, oxidaciones, y durante el proceso de la planta, esas carboxilaciones, por ejemplo, se pueden perder y vuelve a aparecer el compuesto original. Entonces, si el compuesto está en forma de su metabolito y el metabolito no es algo que nosotros estemos siguiendo, simplemente el método analítico no permite verlo. Quiere decir que después del fenómeno mecánico de la planta de tratamiento, ese metabolito puede restaurarse como su compuesto original y nosotros lo podemos ver ya a la salida de la planta. Otro factor que nosotros logramos identificar es que estos compuestos pueden generar complejos, ya sea con glucurónidos o ya sea con sulfatos. Y lo mismo pasa aquí, al entrar en la planta de tratamiento puede sufrir por fenómenos de hidrólisis, fotólisis y fenómenos mecánicos, esos complejos pueden romperse o desconjugarse y liberar el fármaco nuevamente en el ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que nosotros hayamos encontrado estas concentraciones de contaminantes emergentes realmente no nos está dando el 100% de la verdad. Muchos de estos pueden encontrarse en otras presentaciones y simplemente analíticamente no los podemos ver. ¿Listo? Esto en el caso de las plantas de tratamiento en Bogotá y en Medellín.
Otro caso, un caso bien interesante es el caso de Tumaco. Si ustedes ven, las concentraciones logran subir casi hasta en 2 órdenes de magnitud con relación a las ciudades que tienen planta de tratamiento, y a esto adicional, pues estas aguas que fueron recolectadas fueron tomadas a la salida de un hospital, entonces por obvias razones las concentraciones son muchísimo mayores. Este hospital tiene una historia bien interesante, y es que el hospital tiene una planta de tratamiento de aguas, sin embargo, por cuestiones, ¿cómo decirlo?, políticas, no voy a entrar en esos detalles, la planta desde que fue diseñada nunca ha sido utilizada. Simplemente la planta está, pero la planta no se usa, y por tanto el descarte total, ya sea de material microbiológico, de material químico, va directamente a las fuentes de agua. Bien, también tenemos el caso de Florencia, pero pues por cuestiones de tiempo no traigo todos los datos, pero tenemos un caso muy similar al caso de Tumaco. Ya hacia el año 2018 se realizaron 2 publicaciones adicionales, 2 investigaciones adicionales. Aquí vemos, aquí nuevamente hacemos seguimiento de los contaminantes emergentes, y vemos que, como ya lo hemos mencionado varias veces, ellos no dejan de aparecer, ellos siempre están apareciendo, pero depende mucho de la época del año en la que nosotros hagamos seguimiento. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia tenemos temporadas de lluvia y temporadas de sequía, y eso hace que el factor de dilución cambie. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta relacionado con los contaminantes emergentes y su seguimiento tiene que ver con el factor de dilución mundial. Ustedes pueden considerar que estas concentraciones de contaminantes emergentes son muy bajas, pero hay que tener en cuenta que Colombia tiene un índice de precipitaciones en promedio 3 veces mayor que el de América Latina y casi 8 veces mayor que el del resto del mundo. Eso quiere decir que nosotros tenemos más agua, y por tanto muchos de estos compuestos nosotros los leemos diluidos. Si comparáramos estos datos teniendo en cuenta el índice de dilución o el factor de dilución de otros países, podemos encontrar que nuestras concentraciones son altamente significativas. Bien, ¿cuáles son las problemáticas asociadas a la presencia de estos contaminantes? Ya vemos que están, ya vemos en qué concentraciones están, y vemos que se mantienen constantes, es decir, si se dieron cuenta, en el año 2016 hicimos evaluación, en el año 2018 hicimos evaluación. Como ya les mencionaron, nosotros tenemos ahorita datos que están a punto de ser publicados, que fueron tomados en el año 2019, y estamos teniendo las mismas condiciones, es decir, volvemos a encontrar los mismos contaminantes en los órdenes de magnitud muy similares, es decir, no vemos que que este problema empiece a desaparecer, sino todo lo contrario, lo que vemos es que las concentraciones tienden a aumentar. Pues lo que vemos es que puede tener efectos nocivos en la naturaleza. Aquí yo les traigo un ejemplo. Este no es una investigación nuestra, es investigación de una investigadora que nosotros conocemos muy bien y con la que estamos trabajando ahorita. Esta es una investigación de la doctora Despo Fatacasinos. Ella lo que hizo fue evaluar la capacidad de captación y de bioacumulación de 3 contaminantes que ya encontraron ellos en sus aguas y que nosotros vemos que están en concentraciones significativas, como el diclofenaco, el sulfametoxazol y el trimetropin. Hicieron también una mezcla, y lo que hicieron fue regar planticas de tomate con estos fármacos. Y empezaron a evaluar 3 factores muy importantes: el nivel de captación y bioacumulación, evaluaron atributos y cualidades de la planta, y hicieron evaluación de biología molecular. Encontraron cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el primer caso, cuando evaluaron la captación y bioacumulación, se dieron cuenta que el diclofenaco no era detectado en el tomate. ¿Eso qué quiere decir? Que el tomate lo estaba captando, pero además lo estaba metabolizando. ¿Y cómo comprobaron la metabolización del diclofenaco? Porque cuando hicieron la evaluación de los atributos de la planta, encontraron que a las plantas que les adicionaron diclofenaco y que no habían podido identificar, había un aumento significativo del contenido de carbohidratos. ¿Eso qué quiere decir? Que disminuye la fibra insoluble, que hace que estos productos sean muy buenos para nuestra digestión, y aumenta de manera significativa
azúcares como la glucosa, la maltosa, la galactosa, que aumentan nuestros niveles de glicemia y los hace perjudiciales, relativamente perjudiciales para nuestra salud. Entonces, en este caso, vemos que este atributo o esta cualidad que tiene, o que tiene, sí que tienen los tomates generalmente de tener niveles altos de fibra, pues disminuye cuando el diclofenaco es metabolizado por la planta. En los casos del sulfametoxazol y trimetoprim, pues en este caso sí fueron detectados, eso quiere decir que la planta los capta, pero no los está metabolizando. En estos dos, cuando se hace una evaluación del atributo de las plantas, se ve que hay, en el caso del sulfametoxazol, deteriora la calidad, el color, el sabor, pero no hay aumento del contenido de carbohidratos, y en el caso del trimetoprim se ve que aumenta en una pequeña porción la glucosa, ¿cierto? Aumentando los niveles de azúcares disponibles. El mix no tiene tanta afectación, pero hay que ver las concentraciones en las que fueron evaluados. En el caso de la evaluación por biología molecular, se evaluaron la expresión de diferentes genes y se ve que hay una alteración de la genética de la planta. No traigo los resultados porque pues, sería un poco extensa la presentación, pero lo que vemos es que efectivamente un cultivo en presencia de este tipo de contaminantes pues se puede ver afectado, deteriorado y disminuye su calidad. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque en el caso particular de Bogotá, Bogotá tiene una planta de tratamiento en la que vemos que no hay una remoción significativa de contaminantes emergentes, que solamente trata la tercera parte de las aguas de Bogotá, es decir, más o menos la cantidad de unos 3 millones y medio de habitantes, más o menos es lo que puede tratar esta planta. Y perdón un segundo. Y el agua va directamente, después de que pasa por la planta, va directamente al río Bogotá. Y este río Bogotá sigue por toda Cundinamarca y es utilizado en muchas ocasiones por campesinos para el riego de sus cultivos. Es decir, nosotros ya somos conscientes de que los cultivos en la sabana de Bogotá están siendo regados con aguas que contienen contaminantes de esta naturaleza y que lo más probable es que estemos teniendo un efecto muy parecido al que reportan en esta investigación. Para no hacer más larga mi presentación, pues las conclusiones en este caso es que demostramos la presencia de productos farmacéuticos en aguas residuales, específicamente urbanas, en varias ciudades de Colombia. Vemos que después de los tratamientos en las plantas de tratamiento, la mayoría de compuestos no se eliminan y muchos de ellos logran permanecer en concentraciones entre 1 y 4 microgramos por litro, y que es muy importante resaltar que estos compuestos pueden llegar a presentar afectaciones en diferentes matrices ambientales. Bueno, muchas gracias y espero haber sido clara y concisa con mi presentación. Cristalina, Diana. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Doctor Gustavo, por ahí le hicieron una pregunta sobre la cantidad de concentración que deben tener estos compuestos farmacológicos en el agua para que tengan una afectación en la salud. Entonces, usted respondió, pero si pudiera compartir la respuesta al aire. Sí, claro, con todo gusto. ¿A cuál pregunta te referías, perdón? Ajá. De parte del señor Jaime Sepúlveda, ¿no? Le digo, si bien se han detectado muchos de estos medicamentos en las aguas y en forma alarmante, ¿cuánto es la cantidad que considera que vaya a tener una afectación en la salud? Sí, es muy variable y como muy bien lo presentaba Diana en su presentación que acaba de terminar, es muy particular el efecto de cada molécula de medicamento y en cada especie animal cuando hablamos de especies animales, ¿verdad? E inclusive vean qué interesante los resultados que ella nos presenta cuando ellos hicieron la evaluación en una especie vegetal que inclusive de alguna forma metaboliza, lo cual es súper interesante, ¿verdad? Entonces, lo que es importante es entender que ya en especies animales la presencia de medicamentos se ha determinado que tiene afectación
y esa afectación va a depender del tipo de medicamento y de la cantidad, por supuesto, de la concentración de medicamento en las aguas y por supuesto también del tipo de animal, y casi que habría que irse a investigar individualmente los animales como para ver la gravedad de la afectación. Ahora, pensar en la contaminación en el agua potable es muy importante porque sí se ha evidenciado, y por eso le pongo la referencia a Jaime, del documento de la Organización Mundial de la Salud que se llama Pharmaceuticals in Drinking Water, porque ahí se habla específicamente de cómo preocupa la posible presencia de moléculas de medicamentos en agua potable. Entonces, lo cual también nos da luces de que la investigación está empezando pero que definitivamente nos tiene que preocupar porque por la persistencia de estas moléculas en las aguas, tal vez no la cantidad en magnitud es la que nos deba de preocupar, sino la presencia constante y la constante administración de esa molécula en el ser humano, que puede ser, al ser constante, puede ser acumulativa o puede ser generar un efecto permanente, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Gustavo. Tenemos que dar la bienvenida a un nuevo panelista y es el señor Daniel Whiteman, es representante de la empresa Atlantic Technologies y justamente Alejandro lo había invocado para que estuviera acá, ¿no? Señor Daniel, si puede saludarnos, y me indican que tiene una pregunta además. Sí, bueno, primero agradecer la participación y la escucha permanente, que yo creo que hace 10 años atrás soñaba con todo esto y eran preguntas inviables, o por lo menos no tomábamos en cuenta la probabilidad y seguíamos pensando al agua como en nuestra infancia, ¿cierto? Por lo tanto, hoy verdaderamente agradecer, por lo menos saber qué es lo que estamos haciendo. Nosotros nos ocupamos justamente de la parte de disociación, de la ruptura de los enlaces químicos a través de la empresa de que pertenezco a Atlantium, que trabaja con desinfección hidroóptica, y seguramente vamos a comenzar pronto un piloto en América Latina. Me gustaría, a vuestra sugerencia, si tienen que tomar algún químico básico, que diríamos, bueno, cuando abordamos este químico, que nosotros vamos a evaluar, por supuesto, las potencias y las dosis para desinfección, para disociación, ¿qué químico ustedes sugieren que nosotros abordemos? Perfecto. ¿Alguno de los panelistas quisiera responderle al señor Daniel? ¿Complementar también? Yo no entendí si es un compuesto que sirva como parámetro para evaluación. Exacto. Perdón, Alejandro, acá. Sí. Yo estoy al tanto de la prueba que está haciendo, claro, como Daniel es famoso en el mercado, están haciendo una planta piloto con la gente de LG para remoción de contaminantes emergentes. Hasta de hecho estaría buenísimo para nosotros en Aladir compartir esa información y por ahí la gente de Atlantium compartir con ustedes qué tipo de planta es y a ustedes qué les interesaría testear en esa planta en cuanto a remoción de contaminantes emergentes. ¿Qué químico, o ya sea por una cuestión de trazabilidad, porque diciendo si encontramos o removemos este químico, vamos a remover todo esto por diferentes métodos, o en cuanto a preocupación, porque me imagino, por lo que estuvimos viendo, no tienen toda la misma potencialidad de contaminación ante la misma concentración de diferentes moléculas? Ya, yo quisiera aportar algo ahí, y es que hay compuestos que sí se utilizan como parámetro de contaminación. Por ejemplo, el caso del diclofenaco. La claritromicina, lo siento. La claritromicina es un compuesto que se utiliza para evaluar contaminación ambiental,
porque no sufre procesos ni de fotólisis ni de hidrólisis. Eso quiere decir que si está en el agua es porque ha sido descartado. Sí, ha sido 100% descartado, o sea que su concentración nos permite parametrizar la eficiencia de la planta. Ese es uno de los compuestos que nosotros utilizamos como patrón y nos permite hacer evaluación de los otros compuestos. El seguimiento de ese compuesto nos permite parametrizar otros. Y en cuanto a fotólisis, porque bueno, la especialidad de la compañía donde trabaja Daniel Whiteman es radiación ultravioleta, por eso esperaba que esté y buenísimo que haya estado, pues me parece súper nutritivo estar compartiendo con la gente de Atlantium y que ustedes estén en esta oportunidad. En cuanto a fotólisis, ¿qué testearían ustedes? ¿Qué molécula seguirían ustedes o probarían en la planta piloto? Diana. ¿La pregunta es para mí? Sí, sí. En cuanto a fotólisis, ok. Lo que pasa es que para fotólisis... Porque vos decías que algunas moléculas mediante fotólisis disminuían su concentración en el medio ambiente. Sí, pero nosotros veíamos que la misma luz solar podía degradarlos de manera significativa. Entonces nosotros en ninguno de los casos evaluamos esos para fotólisis, porque ya sabíamos que no iban a estar. Seguíamos otros compuestos que nos interesaba mucho seguir, fueron casos como el losartán, son antihipertensivos. Estos sí que respondieron muy bien ante los procesos de fotólisis, el caso losartán, el caso valsartán, que en nuestro país se encontraron en concentraciones bastante significativas y vimos que en el post de salud son de los más prescritos por cuestiones de hipertensión arterial, obesidad, bueno, en fin, y respondieron muy bien a los procesos de tratamiento por fotólisis. Bien. Bueno, vamos a tomarlos en cuenta para el piloto, como para poder hacer una progresión. En general, cuando nosotros hacemos un piloto, tratamos de tomar el más agresivo y el más difícil, el más complejo desde el punto de vista de su descomposición, para saber que para hacia abajo todo lo demás son factibles de descomponer. Bien. Ese es el concepto. Muchas gracias. Gustavo, gracias, Dani. Gustavo, gracias. Diana, déjenme hacerles una pregunta que puede ser interesante para compartir hasta con otras asociaciones. En Europa el Parlamento Europeo acaba de aprobar la reutilización de efluentes municipales para fines de irrigación. La normativa, si bien está evolucionando, es un trabajo de acá a 2 años y medio, 3 años, plantea una opción mínima de un simple filtrado y oxidación con ultravioleta, por lo cual, lo que acabas de responder, Diana, algunas moléculas pasarían sin ningún problema, como la cetromicina, y esto se utilizaría para irrigación. La verdad me quedó, de hecho, perdón, no lo felicité antes, pero estoy súper sorprendido con la presentación. Muy buena presentación, más para nuestro mercado, hay muchísimo, de hecho la tendré que ver de nuevo, porque no llegué a grabar y muchas cosas que se me iban quedando en el camino por la complejidad del nombre de la molécula. Pero, ¿cómo ven a priori, sin tener mayor detalle, un tratamiento mínimo en una aplicación en toda Europa que va a ser obligatoria? O sea, piensen que de acá a 3 años se va a regar con agua tratada y por ahí sería solo un ultravioleta lo que destruiría algunas moléculas. Yo personalmente lo veo muy complicado. Como les mencioné, varios de estos estudios y estos seguimientos que hacemos de contaminantes emergentes los hacemos a la luz de la evaluación de tratamientos a nivel de laboratorio. Nosotros hemos probado con algunas oxidaciones con la reacción Fenton
Y, por ejemplo, hicimos un seguimiento del material genético, o sea, del material microbiológico, hicimos un análisis metagenómico del agua de la planta al salir. Al salir de la planta, aplicamos el tratamiento oxidativo y vemos que el material genético decae de manera importante, pero no desaparece. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros estemos aplicando un tratamiento oxidativo agresivo, muchos de estos microorganismos, que en la gran mayoría de ellos pueden ser patógenos, vimos casos como Salmonella, Escherichia coli, bueno, en fin, una gran cantidad de microorganismos patógenos aparecen, vemos que disminuyen, pero no desaparecen. Y si no desaparece su material genético, quiere decir que o puede haber transferencia horizontal de genes o puede haber recrecimiento de estos microorganismos. Cuando decís Entonces, transferencia transversal de genes, ¿qué decís? ¿Que se están haciendo más resistentes? sí, por ejemplo, eso es ¿Verdad? uno de los tantos casos que puede llegar a haber. Es el más conocido, pero pueden haber otros genes que le den superpoderes a los otros microorganismos. Entonces, sí hay un peligro asociado. Entonces, si a pesar de hacer un tratamiento oxidativo, vemos que todavía persiste material genético y que y que ese material genético puede mantenerse, eso quiere decir que no son aptas, esa agua no debería ser apta para el uso de riego de cultivos. Entonces, yo sí lo veo complicado simplemente hacer un tratamiento muy básico, porque como ya lo estaba mostrando yo hoy, las plantas tienen la capacidad de acumular este tipo de contaminantes, los microorganismos pueden aprovechar estos contaminantes también, entonces los efectos a futuro de reutilizar estas aguas residuales sin un tratamiento adecuado puede ser muy peligroso. Diana, Gustavo, disculpe, nos dicen cuando tengan, si tienen que cortar, pero por ahí vamos a tener un montón de preguntas. Hasta, ¿qué tan famoso, qué tanta fama tiene esta problemática? ¿Les pasa como por ahí a algunos de nosotros que son 2 o 3 locos en todo el mundo empujando una gran masa de un punto de confort, o es algo que se habla en diferentes continentes y si ustedes tienen una intranet donde se están comunicando sobre todos estos desarrollos? Porque eso es una problemática que como ustedes ya saben, bueno, Dieguito lo decía al comienzo, solo la resistencia bacteriana nos trae una problemática de 10 millones de personas que pueden morir por una antipenicilina en el 2050. ¿Qué tan famoso es esto en el medio donde ustedes investigan? Déjame agregar una cosa a tu pregunta, Alejandro, Sí. que nos están llamando sobre este punto, y es que, bueno, a partir de los estudios presentados por la doctora Diana Martínez y el doctor Gustavo, que son amplios, variados, es saber si los han acercado al sector público, a las instituciones públicas pertinentes para este problema, y si han tenido algún tipo de respuesta también. Es decir, aparte de la sociedad civil, aparte de los grupos a los que estamos apuntando con esta información, ¿qué han respondido los sectores, las instituciones públicas, ¿no? Sí, me permito responder en este caso un poco de la experiencia de lo que hemos tenido nosotros acá en Punto Seguro. A pesar de que como Punto Seguro, como empresa independiente, tenemos 2 años, nosotros tenemos más de 10 años desde que fue publicado el primer reglamento en Costa Rica para la disposición final de medicamentos, que fue más orientado a la industria para que los desechos de la fabricación, del control de calidad y todo esto no fueran vertidos directamente a las aguas de desecho, o que los productos finales fueran desechados de manera adecuada. Tenemos bastante tiempo de estar trabajando el tema en diferentes ámbitos. Sin embargo, en los últimos 2 años, como empresa independiente, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, que primero que es incipiente la cultura de desecho adecuado de medicamentos. Pensemos en producto terminado. Adicionalmente, y además pensando en que nuestra formación es farmacéutica,
digamos que por estructura mental, nos hemos orientado al profesional de la salud. Y nos hemos dado cuenta que les ha tomado por sorpresa el darse cuenta de que el desecho a través de la excreción de medicamentos, ¿verdad? Es una realidad y que los profesionales de la salud no tienen conciencia de que eso es así y que esa excreción está generando un impacto ambiental, obviamente, en ríos, en aguas o en suelos. Ni se diga siquiera cuando a los profesionales de la salud humana les contamos del efecto que está sucediendo con la producción animal y el uso de medicamentos en los animales. Es decir, lo que nos hemos dado cuenta es que hay una gran cantidad de conocimientos que no están conectados y que este tema del desecho adecuado de medicamentos y del impacto ambiental está de alguna forma conectando toda esa situación y está generando un boom de advertencia, pero que ese boom no va a generar algo positivo hasta que se cree una masa crítica de conciencia. A nivel público, por la naturaleza de nuestro país, como yo les mencionaba, el sector público de la atención de la salud es inmensamente grande. Genera muchísima cantidad de los medicamentos, como ustedes lo vieron. Nos hemos acercado a ellos e inclusive para noviembre ya teníamos casi que listo un plan piloto para iniciar a desarrollar un proceso de oferta de la recolección de los medicamentos en el sistema público, pero se puso en stand-by por la situación de la pandemia. Pero nos hemos acercado, creo que hemos logrado bastante. A donde sí no hemos podido caminar en absoluto es en la concienciación de la industria farmacéutica. Les comentaba yo de que en Costa Rica tenemos una ley integral de gestión de residuos y esta ley incorpora niveles de responsabilidad bien interesantes a los actores relacionados con el desecho de medicamentos o con la comercialización de medicamentos y les pone entonces al fabricante lo que se llama la responsabilidad extendida, que es la mayor parte de la responsabilidad de las acciones postconsumo que se deben de generar. Y es precisamente aquí a donde nosotros hemos tenido casi que un efecto inerte como respuesta de parte de la industria, porque como no es una obligación, una normativa obligatoria, vinculante, esta actividad, la que desarrolla Punto Seguro, a ellos no les ha interesado participar, a pesar de que pues sabemos y hay mucha evidencia también de que cualquier impulso que tenga el adjetivo ambiental genera un efecto positivo en el cliente que percibe esa marca como responsable ambientalmente, ¿verdad? No les ha interesado, no les ha movido. Nos hacían otra pregunta, Diego, aprovecho, que si nos hemos movido a vincularnos a la red iberoamericana de programas postconsumo. Sí, hemos hecho algunos intentos, sin embargo, tampoco hemos tenido como mucha respuesta. La modalidad de la red es una modalidad, creo, un poco diferente, porque está conformada por la misma industria que ha desarrollado la solución de los programas postconsumo, ¿verdad? Y por lo menos la impresión que nosotros tuvimos es que pues les llamó la atención, pero no nos han dado, como decimos, bola para conformarnos como un actor participante activo de la red, lo cual nos interesa muchísimo, ¿verdad? Por supuesto, al ser el tercer programa postconsumo formalmente constituido en Latinoamérica y de una naturaleza, de un origen diferente, como es un origen totalmente privado o emprendedurista, pues nos parece que el modelo nuestro podría ser replicable en todos los países de manera muy sencilla, ¿verdad? ¿Hay otros puntos seguros o compañías similares en otros lugares del mundo? Sí, en Iberoamérica hay 4 conformados en Portugal, en España, en México y en Colombia. De hecho, en Colombia se llama Punto Azul, en México se llama Sistema Singrem,
y dan el servicio de recolección de medicamentos no utilizables, poniendo estos contenedores de recolección en establecimientos de diversa índole, principalmente farmacias. Nosotros, por esa falta de conciencia, creemos, hemos buscado otros nichos sensibilizados y nos hemos encontrado, por ejemplo, a los profesionales en gestión ambiental totalmente listos para recibir el beneficio de implementación del programa Punto Seguro, y estamos viendo que ahí hay oportunidades para el desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Doctora Diana, ¿ha tenido usted alguna respuesta de los organismos, de las instituciones gubernamentales a la presentación de estos estudios? Bien, como la pregunta está orientada si a nuestro alrededor hay personas interesadas en el tema, conocedores del tema, pues la respuesta es sí, porque pues obviamente nosotros no trabajamos solo, nuestro grupo de investigación y todas estas investigaciones que presentamos hoy pues son en colaboración con la Universidad de Antioquia, con universidades en España, con diferentes universidades en el mundo. Entonces pues digamos que nuestro entorno cercano a nivel investigativo claramente está concientizado del problema. Sin embargo, en Colombia hay un problema que no permite que esta problemática se haga popular, y es el tema de la identificación y el análisis, ¿cierto? Seguir contaminantes emergentes, identificarlos y cuantificarlos implica unas necesidades analíticas, ¿cierto? Equipos de altísimo nivel y de altísima robustez que en el país pues casi no se tienen. La gran mayoría de estas investigaciones que yo presenté hoy, las muestras se procesan en Colombia, pero no se analizan en Colombia, porque no tenemos las potencialidades para hacerlo. En este momento, por proyectos de investigación, acabamos de adquirir un equipo en el que podemos empezar a hacer este tipo de tratamiento, de seguimientos analíticos en el país, pero Colombia tiene una particularidad en términos de políticas, y es que no establece políticas si no hay mecanismos para evaluación. Me explico. Si no tenemos métodos analíticos para identificar el contaminante, el gobierno no puede establecer una política. O sea, eso no es un contaminante porque no hay el mecanismo de evaluación de ese contaminante. Entonces, esa es una de las mayores problemáticas que nosotros vemos. Sí, las universidades, las instituciones que se encargan de trabajar en este tipo de tratamientos, hacemos ver que esto de verdad es una problemática y potencializamos nuestros laboratorios y los hacemos mucho más robustos, podemos seguir haciendo investigaciones de esta naturaleza, seguramente las políticas nacionales podrán encaminarse en ese tipo de problemáticas. Si no, eso va a ser muy complicado, porque el segundo artículo que yo les mencionaba hoy en mi presentación es uno de los más citados. Nos llegó una felicitación del Sevier, porque estos trabajos no se hacen en América Latina. Es el primero que hay en Latinoamérica. Creo que después de nosotros vino una ciudad o dos ciudades en Brasil. De resto, ningún otro país de América Latina, o bueno, de Suramérica, no sé en Centroamérica, pero sí sé que en Suramérica somos los primeros en hacer este tipo de evaluaciones. Entonces eso nos aleja, está muy lejos las políticas nacionales de interesarse por este tipo de contaminantes si no hay evidencia. Europa nos lleva años luz en este tipo de seguimientos. En todos los países europeos, la Comunidad Europea se ha tomado la molestia de hacer el seguimiento de sus contaminantes emergentes, ya los identificaron como un problema, han hecho investigaciones que evalúan su ecotoxicidad, su citotoxicidad, sus impactos en la naturaleza, y por lo tanto hay países que ya están iniciando políticas para regularlos y controlarlos. Pero Latinoamérica, si ni siquiera los ha identificado, ¿qué los va a poner como una problemática o como una política? O sea, es muy, 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 muy difícil. Sí, entonces, apenas tratamos los efluentes, es como decía Gustavo. Básicos. Sí, pero bueno, es misión nuestra, de nuestro mercado, por eso la información que nos dan es muy buena para nuestro mercado. Vamos a trabajar fuerte en difundir este video que va a quedar en YouTube. Nos vamos a preocupar de las personas clave del mercado que lo vean, si no lo pudieron ver hoy, que lo
y que lo difundan, pero como ustedes dicen es preocupante, como intuíamos es preocupante, y bueno, más cuando estamos pensando en reutilizar agua, con lo que acaba de mostrar de los tomates, me parece que son los próximos 3 años van a ser bastante intensos. En cuanto a lo que decís de Latinoamérica, comparto con vos que se hace muy poco acá, pero también tenemos que decir que hay muchos que son atrevidos y siempre hay un primero, así que los felicito, se nota, pero es tan simple ver que entienden y saben en detalle lo que están diciendo, así que les súper agradecemos. Lo que estaría buenísimo si podemos hacer algo, Diego, Ragil, para interactuar entre la prueba que va a hacer Atlantium acá en Argentina con esa planta piloto que va a tener para probar N contaminantes emergentes. Creo que Daniel, creo que estoy hablando por Daniel sin ningún miedo a proponerles que cualquier prueba que se pueda hacer que no hayan hecho va a ser interesante para ellos hacerlas también. Aparte de tenerlos como backup de consulta. Perfecto. De parte de la asociación le damos muchísimas gracias a nuestros panelistas, también a la audiencia. Quedan muchas preguntas por responder, quedan muchos puntos también por abordar. Entre ellos queda el de los radioisótopos que están en el agua, que son excretados también por la orina en pacientes que tienen este tipo de tratamiento. Pero ya tenemos que ir cerrando este webinar, porque por respeto al tiempo de las personas que se conectaron desde el principio, ¿no? Entonces, si alguien quiere cerrar y ya después, bueno, nos despedimos. Yo pues de mi parte agradecerles a ustedes como representantes de la asociación el interés que han mostrado desde el principio por la labor que estamos desarrollando en Punto Seguro. Es una labor realmente titánica, es una labor que nos representa muchísimo esfuerzo para concientizar y para generar una cultura de desecho adecuada de medicamentos, pero que estamos totalmente seguros de que somos nosotros los llamados a desarrollar este esfuerzo para obtener los resultados que nosotros esperamos. Hemos tenido que lidiar inclusive hasta con nosotros mismos como profesionales de la salud, porque en algún momento, hace algunos años nos decían que eso no era responsabilidad de los profesionales de farmacia, hacernos cargo del desecho, pero bueno, es parte de la inconsciencia que todos como sociedad hemos tenido sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestros propios desechos, ¿verdad? Así que, pues de mi parte, agradecerles. Estoy encantado de estar con ustedes acá y de plantearles la posibilidad de seguir colaborando y mostrándoles lo que estamos logrando a nivel nacional aquí en Costa Rica y que, dicho sea de paso, en algunos otros países ya nos están contactando para replicar el modelo. Así que, pues, quedamos a las órdenes. Desde ya les agradecemos, Diana. Gustavo, una presentación de la que no estamos, o sea, generalmente conseguimos muy buenas presentaciones. Esta, te hablo por todos los que están en nuestro mercado, nos dieron demasiada información, de verdad, sinceramente la vamos a, por lo menos yo la voy a ver de nuevo la presentación. Vamos a tener un segundo round, voy a hablar con la gente de AEDIR, del equivalente nuestro en España, porque creo que vale la pena analizar esta movida que están haciendo del Parlamento Europeo de la reutilización de agua para irrigación. Creo que hay muchísimo jugo para seguir sacándole a esto y, bueno, desde ya, de nuevo, felicitaciones. Impresionante, muy bien, ¿eh? Vale, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es bueno poder conectar un poco el tema de la investigación con el tema de la industria, que a veces parece que están completamente desligados, pero es muy importante tener en cuenta que lo que nosotros hacemos a nivel de laboratorio puede ser una base, es una base significativa para el desarrollo industrial. Entonces, el poder aportar en este tipo de escenarios me parece bastante significativo. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Las preguntas que quedan pendientes van a ser respondidas por correo. Entonces, por favor, que nadie crea que se queda por fuera. Muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Quienes están preguntando.